Y bueno, vamos a ver nuestra segunda parte de la serie Babilonia. Vamos a leer varios versículos el día de hoy, porque es una historia súper interesante y la Biblia lo narra mejor que nadie. Está en Daniel capítulo 3, verso 1. Es más, es una de las historias que muchos en la escuela bíblica o de niños el domingo escuchábamos y aprendimos. Daniel 3:1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la declaración de la estatua que había levantado, o dedicación. De modo que todas las autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña, quién sabe qué instrumento sea ese, y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Entonces, levanta una estatua, manda todas las provincias, lenguas, razas, naciones a venir a adorar, y se dan cuenta algunos de sus funcionarios que Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel, judíos también, que también tenían 2 nombres, lo vimos la semana pasada, esto de ser biculturales, estos 3 judíos, jóvenes judíos, ellos no se inclinaban a la estatua. Entonces Nabucodonosor los trae y les dice: les voy a dar otra oportunidad de que se inclinen a la estatua, ¿ok? Y la historia continúa en el verso 16, dice: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Me encanta eso. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Ordenó a algunos de los hombres, dice, que los metieran, que los ataran y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. Fíjense. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Entonces salieron del fuego y los altos funcionarios, gobernadores, asesores, vieron que no les había quemado el fuego. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Me encanta eso, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey, estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a cualquier otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Me encanta eso. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego
a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Hoy he titulado mi mensaje Intolerancia religiosa. Intolerancia religiosa. Bien podría haber sido el título El cuarto hombre, Entre las llamas y un montón de otros títulos, pero he decidido ponerle intolerancia religiosa. No sé si alguna vez alguien te ha acusado de ser intolerante por tu fe cristiana. A los cristianos constantemente se nos acusa de eso. Se nos dice que ustedes son intolerantes y no se puede decir que solo hay un Dios. Me acuerdo estar en una comida una vez con unos amigos y no me dejaban en paz. Era como que ustedes los cristianos son los intolerantes y hasta me hicieron sentir mal. Recientemente en Twitter hablé acerca de la fe cristiana y cómo es que debemos ser tolerantes con personas de otra fe. Y alguien me dijo, no uses la palabra tolerante porque eso significa que tú crees que tú tienes la razón y todos los demás están mal. Y eso no se puede hacer. Entonces, no sé si te ha pasado algo similar a ti o no, en donde sientes que te están acusando de intolerantes. Es normal que nos pase eso a los cristianos. Pero quiero que veas esta historia, porque esta historia nos ayuda a entender cómo es que realmente funciona la intolerancia. Y cómo es que los cristianos debemos de vivir en una sociedad que se dice ser tolerante, pero es intolerante. Fíjate bien, esta es toda la estructura de Babilonia. El rey Nabucodonosor eleva una estatua de oro. No sabemos de qué es la estatua. Algunos piensan que es de Nabucodonosor mismo, pero no dice eso. Eso fue uno de los sueños que se le interpretaron. Pero esta estatua no dice de quién es la estatua. Los teólogos concuerdan, muchos historiadores, que esta estatua representaba a todos los dioses de Babilonia. ¿Ok? ¿Y qué está diciendo Nabucodonosor? Está diciendo, vengan de todas las lenguas, razas, naciones que eran parte del imperio babilónico, vengan y adoren esta estatua. Nabucodonosor era lo que hoy llamamos un gobierno pluralista, que decía, puedes adorar a tu Dios siempre y cuando también adores a los dioses de Babilonia. No hay problema que tengas tus dioses de tu región, de tu pueblo, de tu familia. Está bien, no te digo que dejes de adorarlos, pero en adición a adorarlos, adora también a los dioses de Babilonia. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor quería tener una sociedad unida bajo esta idea pluralista. Si todos podemos estar de acuerdo en que todos los dioses hay que adorarlos, en que tenemos que unirnos y no importa a quién adoras, mientras no digas que es el único Dios. ¿Okay? Pluralista, sí, pluralista. Se oye muy bonito de afuera, pero fíjate bien, dice, y el que no crea así, el que no adore a nuestros dioses, entonces lo meteremos al horno de fuego. ¿Por qué? Porque una sociedad pluralista se dice tolerante, pero es intolerante. Acusan al cristiano de decir, y a lo mejor algunos me están escuchando y dicen, Andrés, es que yo no soy cristiano, yo pienso así, ok, entonces vamos, quédate conmigo, ok. Pero dicen, es que el cristiano es intolerante porque no puede decir que tiene la verdad. Ok, el hecho en que tú digas que el cristiano no puede decir que tiene que el único Dios y la única verdad está en Cristo, estás haciendo lo que acusas al cristiano de hacer. Porque le estás diciendo que no puede creer que Jesucristo es el único camino. O sea, le estás diciendo cómo adorar. ¿Me explico? Porque la tolerancia o intolerancia no se trata de qué tú crees o no crees, se trata de lo que quieres obligar al otro a creer. Entonces, Nabucodonosor decía, pueden creer lo que ustedes quieran, mientras también añadan a su adoración los dioses de Babilonia. No digan que su Dios es el único Dios. Y a esto nos enfrentamos el día de hoy como cristianos. Estamos en una sociedad pluralista, ¿ok? Babilonia es un sistema pluralista, totalitario, intolerante. ¿Qué significa eso? Pluralista, todos los dioses se valen, todas las fe se valen. Totalitario es, pero tienes que decir que todos se valen.
intolerante, si no dices que todos se valen, va a ser cancelado el horno de fuego. Ante eso estamos viviendo hoy en el 2021. Entonces, ¿cómo respondemos a este sistema pluralista, totalitario, intolerante? ¿Qué es Babilonia? ¿Ok? ¿Cómo respondemos? Ok, Sadrach, Mesach y Abednego, fíjate en lo que dijeron, no nos es necesario defendernos delante de usted. ¿Cómo responden los cristianos ante un sistema pluralista, totalitario, intolerante? No tenemos que deshonrar a las personas para ser leales a Dios. En otras palabras, ¿cómo respondemos? La fe cristiana es leal a Dios y al mismo tiempo ama a las personas. Es leal a Dios sin dejar de amar a las personas. Así respondemos. Respondemos con lealtad a Dios y al mismo tiempo amamos a las personas. ¿Sabes qué? Mi pastor, el hermano Pablo Johansson, algo que me empezó a incomodar hace años que empecé a ser discipulado más de cerca por él, me empezó a incomodar que él trataba con tanto amor a gente que yo sabía pensaba bien diferente a él. O sea, no solo estoy hablando de desconocidos en la calle, de ser buena onda, sino de gente que piensa muy diferente a él, cristiano o no cristiano. Y o sea, ¿cómo es posible que les puedes sonreír, abrazarlos, platicar como grandes amigos? ¿Qué no sabe cómo piensa? ¿Qué no sabe qué está diciendo? ¿Qué no sabe cómo y cómo lo trata tan bien? Y creo que eso es lo que Sadrach, Mesach y Abednego hicieron. Porque no le dijeron, oh Nabucodonosor, satánico, rechazado por Dios. O sea, no le dijeron nada de eso. Pagano, mundano. Le dijeron, oh Nabucodonosor, con respeto. Es más, una traducción dice, oh rey Nabucodonosor. Siguieron honrando al mismo rey que los iba a matar mientras estaban siendo leales a Dios. No hicieron una campaña en Facebook, no hicieron una campaña en el centro de la ciudad, no empezaron a mandar WhatsApps criticando a la persona, no hicieron todo un foro o sea, no, sino que fueron leales a Dios y al mismo tiempo guardaron respeto y amor a Nabucodonosor. Así es como el cristiano responde. Y hay tres cosas en cuanto a ser leales a Dios y amar a las personas que hoy quiero que aprendamos de este pasaje. ¿Están listos? ¿Ok? Número 1, ¿sí? El cristianismo verdadero es tolerante. El cristianismo verdadero es tolerante. Mateo 5:44, palabras de Jesucristo. Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Yo creo esto, creo que la fe cristiana es al mismo tiempo la fe más tolerante con personas de otra fe y la más firme al mismo tiempo en sus propias convicciones. Te pongo un ejemplo. De pronto estamos viendo algo en la televisión con mis hijos y últimamente con Sofía, porque los dos grandes pues ya están en otras actividades. Entonces me toca de pronto ver la tele con Sofía, de pronto ve algún show de Dance Moms, no sé si alguien sabe ese show de mamás que llevan a sus hijas a clases de baile, es todo un drama, increíble. Entonces le encanta ver Dance Moms a Sofía, pero de pronto salen algunas cosas no muy cristianas o algunos comentarios no que salgan escenas inapropiadas, no digo eso, pero conversaciones en donde Sofía así, papá, ¿oíste lo que ellos creen? No, papá, eso no está bien. Y hay una línea delgada entre tener tus convicciones y ser intolerante. ¿Tiene sentido? Entonces yo cada vez le digo, Sofía, sí, hija, ya sé, piensa diferente. No es lo que nosotros creemos, pero hay que amarlos, hay que orar por ellos y hay que tratarlos bien. Pero papá, ¿no estás viendo lo que cree? Le digo, sí,
pero precisamente nosotros tenemos que amarlos, incluso si es posible, tener amigos así, orar por ellos, porque no podemos ser intolerantes. ¿Y qué es lo que pasa en muchas casas? Estoy hablando con papás, estoy hablando con cristianos, ¿okay? Entrenan a sus hijos cada que ven alguna escena, cada que ven algo en la calle. ¡Ay, mira esa persona! ¡Ay, no puede ser que estén así! ¡Ay, qué bárbaros! ¿Y qué están creando? Una actitud de intolerancia, en donde nuestros hijos y nuestras familias viven en esta burbuja en donde solo sabemos tener convicciones, pero no sabemos amar a la gente. Y yo veo aquí a Sadrach y Mesach y Abednego no están pidiéndole a nadie, a los demás que no se arrodillen, no están haciendo una campaña, no, ellos están siendo tolerantes. Me está viendo medio raro. La fe cristiana es tolerante. Es más, para mí es la fe que más respeta la libertad de creencia de otras personas. ¿Sí? Y debemos de seguir respetando eso. Es más, déjame decirle esto, el cristiano verdadero también es tolerante con otros cristianos. Ahora, si a ti te cuesta ser tolerante con no cristianos y cristianos, creo que conoces acerca de la fe cristiana, no estoy seguro que seas un discípulo de Cristo. Sí. Porque Jesús ama a todos y murió por sus opositores. ¿Ok? Entonces, y el cristiano es tolerante con otros cristianos. ¿Por qué? Porque hay doctrinas secundarias. Doctrinas secundarias como, oye, ¿se vale poner el árbol de Navidad o no? No hay un versículo bíblico de eso. Muchos como yo pensamos que sí, otros piensan que no. Está bien, no hay ningún problema que pensemos diferente. ¿Por qué no podemos ser tolerantes con una doctrina secundaria que nada tiene que ver con nuestra salvación? Algunos piensan, no, es que un cristiano no debe tomar alcohol. Otros, pues la Biblia enseña que sí se puede. Es una doctrina secundaria. Nada tiene que ver con tu salvación. ¿Por qué ser intolerante con alguien que piensa diferente a ti, que es otro cristiano? Yo creo que en Más Vida debemos de ser personas que tenemos muy claro las doctrinas principales, básicas, pero somos muy tolerantes con las doctrinas secundarias que nada tienen que ver con nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, el verdadero cristiano es tolerante con personas de otra fe, es tolerante con otros cristianos y al mismo tiempo tiene sus convicciones bien firmes, bien firmes. ¿Okay? La segunda cosa que yo veo en este pasaje es que el cristianismo verdadero se demuestra. Se demuestra. Mateo 5:16 dice así, de la misma manera Jesucristo dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego no hicieron una campaña de debate nacional. ¿Podían? Sí. ¿Hay momento para argumentar? Sí. El apóstol Pablo se sentaba en la escuela de Tirano, en Éfeso, y debatía con epicúreos y con filósofos. Hay momentos para eso. Hay gente que Dios le ha dado esa gracia. Hay entre el pueblo cristiano políticos y filósofos y gente que son apologetas. Su trabajo es precisamente dar lenguaje. Quizá están en la legislatura de un país y su trabajo es precisamente interpretar la palabra y dar argumentos políticos, filosóficos para traer valores cristianos a nuestro. Me parece excelente. Pero fíjate bien, tú y yo somos el 95% de los cristianos. No tenemos ese llamado. Entonces el 95% de las veces el mejor argumento no es un argumento. El 95% de las veces el mejor argumento es una vida de sacrificio. La mejor defensa de la fe cristiana no es un argumento, es una vida de sacrificio, tolerancia y amor. Es el mejor argumento. ¿Quieres defender tu fe cristiana? Vívelo.
¿Quieres defender tus convicciones? Vive con ese sacrificio, vive con ese amor, vive con esa rectitud y esa tolerancia. Dios no vino a darnos un debate en la plataforma pública para salvar a la humanidad. Trajo a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Dios quería mostrarnos su santidad. Jesús vino a vivir una vida de santidad. Quiso mostrarnos su amor. Jesús murió en nuestro lugar. Quiso mostrarnos su poder. Resucitó a Jesús de los muertos. En otras palabras, el argumento más grande del cielo es la persona de Cristo. Ni siquiera es un argumento. Y el argumento más grande de los cristianos no es una manera elocuente de explicar nuestra fe, es nuestra vida. ¿Crees en la santidad? Vive en santidad. ¿Crees en el amor? Ve a tu cruz diariamente. ¿Crees en el poder de Dios? Espera resurrección de Dios. Cree en la santidad. O sea, tenemos que vivirlo, iglesia. Ese es nuestro argumento. Qué horrible es que haya personas que alardean de argumentos, pero en su vida personal no lo demuestran. No lo demuestran. Están en contra del matrimonio gay, pero no tienen un buen matrimonio. Y por supuesto que la Biblia es clara en cuanto a qué es matrimonio y qué no es matrimonio, pero les estoy diciendo, ¿quieren un buen debate? ¿Quieren un buen argumento? ¡Vívanlo! Demuéstrenlo, reconcíliense con su esposa, amen a sus hijos, trabajen con excelencia, vivámoslo. La razón por la cual yo sigo a Cristo el día de hoy no es por los mejores argumentos, sino porque he tenido buenos ejemplos. Claro que he visto otros ejemplos malos, pero he tenido de cerca a mi papá, que ha sido fiel a Dios en todo, amar aun cuando es difícil amar. Ser generoso cuando le ha costado ser generoso. Ser fiel con todo y lágrimas. Me ha tocado verlo venir con lágrimas a la iglesia y predicar de lo difícil que está pasando el momento. Esa clase de fidelidad, esa clase de ejemplo es el argumento de Andrés. ¿Me explico? Es decir, por eso yo soy cristiano. Tus amigos y tus amigas quizá te rechazan tus argumentos, pero no pueden negar la vida que estás viviendo. Tarde o temprano la vida que estás viviendo va a tener que impactar e influenciar tus amigos. Vive con sacrificio, vive con tolerancia. ¿Por qué? Porque hablas de un Dios que es amor, pero tú no los puedes tolerar. No los puedes tolerar porque creen otra cosa distinta a ti. No los estoy regañando, eso lo estoy diciendo aquí muy real, muy real. Pero es como que qué loco. Yo puse en el Twitter precisamente eso. La fe cristiana es al mismo tiempo la más tolerante con otras personas y la más firme en sus convicciones. Y un montón de gente, no es cierto. Mis tías no dicen eso. Los cristianos que yo conozco no viven así. ¿Por qué? Porque están viendo que predican a un Dios de amor, pero cuando ven algo diferente en tu vida te rechazan. No, seamos gente que, si vamos a ser cristianos, que nuestro mejor debate, nuestro mejor argumento, nuestra mejor manera de enseñar lo que creemos es vivirlo con tolerancia, con integridad, con amor, con sacrificio. Y termino con esto. El cristianismo verdadero sufre con dignidad. Fíjate bien, primero, estos 3 jóvenes judíos, lo primero que hicieron fueron tolerantes. Okay. Respetaron, amaron a Nabucodonosor, aunque estaba en su contra. Segundo, estos 3 jóvenes judíos demostraron su fe. Y tercero, sufrieron con dignidad. No es necesario defendernos. Y los metieron atados. Así como Jesús fue como oveja al matadero, con dignidad. ¿Qué te dice Filipenses 1:28? No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos o que no están en lo correcto. Mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes, verso 29, se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Sí. Entonces,
No se intimiden de sus enemigos. No se intimiden de Nabucodonosor. No se intimiden de la sociedad de Babilonia en la que viven. No se intimiden. No. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el privilegio en esta era, no solo de confiar en Él, sino de sufrir también por Él. ¿Pero cómo? Con dignidad. ¿Cómo es que estos 3 jóvenes podían entrar a un horno de fuego sin proferir maldiciones de regreso? Sin quejarse, sin enojarse. ¿Cómo pudieron sufrir con esa dignidad? ¿Sabes por qué? Porque ellos amaban a Dios más que sus vidas. Amaban a Dios más que su comodidad. Pero más que eso, vemos en la historia que cuando los echan al fuego, Nabucodonosor ve que hay un cuarto hombre caminando con ellos. Eso es lo que se le llama en teología una teofanía. Una aparición o manifestación de Jesús antes de su venida a la tierra. En algunas veces se dice el ángel del Señor. Y la manera en que notamos la diferencia es en cómo se refiere al ángel del Señor. Porque un ángel es un mensajero, ¿ok? Y a veces el ángel del Señor, si es solo un ángel, a veces es Jesucristo mismo. Los teólogos concuerdan que esto es Jesús mismo caminando entre Sadrach, Mesach y Abednego con ellos en este horno de fuego. ¿Por qué podían estos 3 jóvenes sufrir con dignidad? Porque había uno más con ellos en el sufrimiento. Fíjate cómo lo dice Nabucodonosor. ¿Qué otro Dios hay que puede salvar de esta manera? ¿Qué otro Dios? Está en el versículo 23. ¿Qué otro Dios hay que puede salvar de esta manera? ¿De qué manera? Sí, porque los otros dioses, o la manera en que uno piensa que los dioses salvan, ¿verdad? Porque no salvan, es que te evita el sufrimiento. Te va a sacar del horno. Pero aquí tenemos a un Dios, Jesús, que está en el sufrimiento con ellos. Cuando tú eres alguien que mantiene sus convicciones y al mismo tiempo amas a la gente, eres tolerante, tienes que saber que vas a sufrir por eso. Van a venir hornos a tu vida, ¿ok? Van a venir hornos de rechazo. Te vas a enfermar quizá y alguien te va a decir, ¿y dónde está tu Dios? No, que muy cristiano, ¿y por qué te dejó enfermarte? Quizá vas a tener un momento de dificultad en tu familia o en tus finanzas. ¿Y dónde está tu Dios? No, que tu Dios te salva de eso. Nosotros creemos que Dios no solo nos puede librar, sino que Él camina con nosotros en medio del sufrimiento. Eso nos permite. Ahora fíjate bien. Y salieron sin oler a humo. ¿Qué fue lo que impactó a Nabucodonosor y los asesores? Que no se quemaron y que no olieron a humo. Sufrieron con dignidad. Qué increíble es que cuando atravieses un sufrimiento de enfermedad, de rechazo, de dificultad, salgas de ese horno sin oler a amargado. Sino que salgas de ese horno más sabio, más humilde, más confiado en Dios, más maduro. ¿Por qué? Porque había uno más entre las llamas contigo. ¿Sabes? El asunto es que la fe cristiana es la única fe en donde el autor de la fe muere por sus opositores para invitarlos a una relación con Él. Jesús entró al máximo horno de sufrimiento llamada la cruz del Calvario para que nosotros quienes seguimos a Jesús tengamos la confianza que Él camina en nuestros hornos de la vida y de las temporadas que atravesamos. Cuando tú ves a Jesús en la cruz del Calvario y tú lo puedes ver ensangrentado, sufriendo, rechazado, abandonado, con la espalda que Dios Padre mismo le dio, y tú lo ves en esa cruz solo atravesando ese horno de fuego, tienes que saber, Él lo hizo para que tú sepas que también está contigo en tus hornos, en tu sufrimiento, en tu dificultad. Entiende y a veces el milagro más grande de fe a Babilonia no es el hecho de que sufrimos o no sufrimos, es cómo sufrimos. Sufrimos con dignidad. ¿Por qué? Porque hay uno caminando con nosotros. Y si tú mantienes tu fe
con Jesús en las llamas, tu relación con Él, yo creo que vas a salir de ese sufrimiento sin oler a humo. Vas a salir más sabio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué increíble. Termino con este ejemplo. Hace unos días a Lucas y a mí nos asaltaron en carretera. Y era ya algo no era tan noche, pero era noche. Y pusieron los ladrones una gran roca en la calle, en la autopista. Fue autopista. Y se averiaron las dos llantas de un lado. Nos tuvimos que orillar porque no podíamos ya avanzar. Se rompió la suspensión de la parte enfrente. Y mientras estábamos esperando ayuda y llamando, salieron personas de los arbustos a asaltarnos, con pistola y toda la onda. Dios les infundió miedo porque fue tan rápido que solo alcanzaron a quitarnos los teléfonos y algunas cosas más. No nos hicieron daño, no nos golpearon. Pudo haber sido mucho, mucho, mucho peor. Dios nos guardó. Luego, hablando con Lucas, me decía: papá, pero yo estaba como orando antes que salieran los ladrones y yo estaba como confiando en Dios y aún así salieron los ladrones. ¿Dónde estaba Dios? Le dije: hijo, es que a veces Dios nos evita o nos libra de, a veces está con nosotros en medio de. Y yo creo que Dios estuvo con nosotros en medio de eso. Limitó. ¿Por qué? Porque Él sabe. Él sabe por qué. Esto nos va a ayudar de alguna manera. Va a ayudar a esa gente de alguna manera. No sé, pero hay que sufrir con dignidad. Hay que creer que Él estaba con nosotros. Me acuerdo que lo primero que hice, ya que estábamos en el carro de nuevo, nos estaban llevando a la casa, hicimos una oración. Dijimos: Señor, bendecimos a nuestros asaltantes, los perdonamos, ten misericordia de ellos, bendícelos a ellos y a sus familias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por guardarnos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo quiero que Lucas aprenda algo. Vas a atravesar aflicciones en la vida, pero no tienes por qué dejar que las aflicciones te destruyan. Puedes bendecir a los que te han lastimado. Puedes amar a los que te han oprimido. Puedes perdonar a los que te han herido. Eso es sufrir con dignidad. Y eso es el testimonio de Cristo entre nosotros. Y es lo que Babilonia necesita. A cristianos tolerantes, a cristianos que demuestran su fe y a cristianos que saben sufrir con dignidad. Ante una sociedad pluralista, totalitaria, intolerante, un cristiano así es lo que necesita esta sociedad. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender que aunque vivimos en este mundo que está dominado bajo este sistema babilónico de ideas opuestas a ti, totalitario, intolerante, aunque se presenta como tolerante, Señor, ayúdanos a entender que la respuesta es ser como Jesús, es ser amigo de pecadores pero no pecar, es demostrar con nuestro amor. Ayúdanos, Señor, a ser gente que demuestra nuestra fe. Y Padre, también ayúdanos a sufrir con dignidad. Si alguien está atravesando un momento difícil, que sepa que tú estás caminando con él, porque eso no solo va a traerle bendición a él, a ella, sino va a ser testimonio para esos Nabucodonosor que están viéndole en ese horno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Increíble. Denle un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Si estás escuchándome el día de hoy por primera vez, o quizá has escuchado de Dios antes, pero hoy te das cuenta, yo necesito reconciliarme con Dios. Quiero hacer esta oración contigo, esta oración de fe, de perdón de pecados, en donde sea que estés, en tu casa, viéndome en tele o escuchándome en radio, en un podcast, puedes poner tu mano sobre tu corazón y orar esto conmigo. Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Te pido que seas mi Salvador y el líder de mi vida. Creo que moriste en la cruz y resucitaste para perdonar mis pecados y salvarme. Hoy recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy perdonado y tengo vida eterna.
Amén. Muchas felicidades. No te desconectes, queremos darte tu próximo paso. ¿Qué es lo que sigue para ti? Si hoy hiciste esa oración conmigo. Y también todos los demás, quédense conectados, un par de información importante. Y nos vemos próximo fin de semana con el final de la serie Babilonia. Dios les bendiga.